Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa donde conversamos en nuestro primer bloque con personas de destacada trayectoria. Hemos conversado con exministros, empresarios, dirigentes sindicales como Rodolfo Seguel, deportistas, actores, actrices. Yo siempre nombro al compadre Moncho, muy simpático. Bueno, sociólogos, periodistas, todo tipo de profesionales, muchos doctores también. Así que, y en el segundo bloque, temáticas de interés también para la comunidad. En esta oportunidad vamos a conversar con una destacadísima ecologista, ambientalista. Le vamos a preguntar cómo le gusta que la definan, porque también fue candidata a la presidencia, estuvo por ahí también en todo lo que fueron los últimos procesos de Asamblea Constituyente. Así que Sara Larraín, es María Sara Larraín Ruiz Tagle, pero conocida como Sara Larraín. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alex, por la invitación. Oye, ¿y cómo te gusta que te definan? ¿O cómo te defines tú? ¿Como mujer, como madre, como qué? Y además como ambientalista, ecologista, política. Mira, yo creo que primero mujer, sin duda mamá, tengo dos hijos y ecologista. Eh, Ecologista, ¿por qué? Porque tiene que ver con una cosa de pertenencia a un sistema global, que es el oikos o ecos, que es el medio ambiente completo, es la casa común. Y es por eso que es ecologista, porque nos preocupamos no solamente de mi ambiente o de los temas ambientales de suelo, agua, aire, sino que nos preocupamos de el sistema completo en el cual estamos insertos y del cual somos parte. Y ese es el ecos, esa es la biosfera de la cual nosotros somos una de las especies. Y por lo tanto hay que preocuparse de la relación de las especies, cómo se organizan las especies, incluidas las humanas y la sociedad humana, y cómo tratan a las otras especies y cómo estamos viendo el futuro de este sistema que nos permite la vida. Entonces me siento más cómoda como, en términos teóricos, como ecologista, pero no tengo ningún problema que alguien diga ambientalista o qué sé yo, eso es un tema que uno no puede controlar, obviamente. Oye, y en un mundo tan antropocéntrico, ¿ah? Como que los seres humanos fuéramos la única especie. Exactamente, o sea, ahí hay una miopía muy compleja, el problema que eso está incorporado en la cultura y en la reproducción de la cultura a través de la educación, de la ciencia y obviamente de la historia, que lamentablemente es como si viviéramos, en, no sé, en la estratosfera, en algo que no tiene que ver, no hay árboles, ni hay agua, ni hay aire que respiramos. Entonces, sin duda, es una restricción y un empobrecimiento y de la visión, y es por eso que estamos fracasando. Estamos fracasando de en cómo estamos habitando en este planeta y cómo nos estamos relacionando como seres humanos, en competencia en vez de en colaboración. Oye, la importancia de la cultura, ¿ah? Y ahí yo rescato, primero uno se acuerda de Goethe, que decía el hombre hijo de su tiempo, después Nietzsche con todo ese perspectivismo y esa crítica a las morales, él le llamaba, creo que platónica, aristotélica o socrática platónica, ya la religión cristiana, y después con Ortega y Gasset que dice soy yo y mis circunstancias, o sea, todo lo que tiene que ver mis circunstancias está metida en la cultura. Así que ojalá haya un cambio de conciencia y en 100 años más sea otra la cultura que cambia nuestras conciencias e influye sobre nuestras conciencias, ¿o no? Bueno, yo creo que claramente, Alex, y el tema que hoy día estemos enfrentados al cambio climático, y lo que eso te enseña en el sentido de cómo nosotros con un tipo de combustibles y un tipo de producción y consumo hemos logrado afectar al sistema del cual dependemos, que es la biosfera, la Tierra, con todos sus elementos que respiramos, que nos hidratamos, que nos alimentamos, que cultivamos, etcétera. Yo creo que ha sido súper interesante porque nos tiene frente a resolver problemas que nosotros mismos hemos creado y eso es un espejo importante de volver a revisar la cultura, como por ejemplo esta idea del absurdo crecimiento económico
ilimitado en un planeta limitado, con recursos limitados, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el enfrentarnos a este problema global del cambio climático que afecta a los sistemas físicos que sostienen este planeta vivo, esta biosfera, yo creo que sin duda va a incorporar elementos en la cultura. ¿Por qué? Porque está afectando los límites del conocimiento, porque está poniendo en cuestión el método científico, porque de una u otra forma nos está mostrando de que la verdad hasta las formas de vida, de consumir y de producir que tenemos, la verdad es que están afectando a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros nietos y por lo tanto a la supervivencia de la especie. Y yo creo que eso es súper potente porque en términos súper coloquiales y antiguos nos estamos disparando en los pies. Y cuando alguien se dispara en los pies entiende de que la verdad es que es totalmente absurdo el comportamiento de la especie humana en este planeta. Y a pesar de que es absurdo, y estoy totalmente de acuerdo, yo te cuento, tengo otro programa que hago en la semana en Radio La Clave, que se llama Transformación Digital y Sostenible, hoy día se llama Transformación Clave, pero uno de mis tres pilares es la sostenibilidad. Y a pesar de que es dispararnos en los pies, como te decía, eh, ¿qué hacemos con esta instalación de sentidos comunes que parece que irían en retroceso, no solo en el aspecto del famoso DEI, diversidad, equidad e inclusión, pero incluso en temas de ecología, en temas de combustibles fósiles, que pareciera ser una locura, pero que candidatos que promueven ese tipo de discurso al final terminan ganando? O sea, ¿qué pasa con nuestros ciudadanos? Tiene que ver con educación, tiene que ver con cortoplacismo, tiene que ver con ignorancia, y lo digo con todas sus palabras, porque yo aquí no estoy de candidato a nada, no tengo por qué preocuparme de hablar con estas palabras, digamos que a alguien de alguna forma puede no gustarle y puede a mí perjudicarme en una campaña, no es el caso. Entonces, ¿qué está pasando que se vota en el mundo, porque no estoy hablando de Chile, por candidatos que van en contra de estas cosas tan obvias? Mira, lamentablemente hay un sistema inmediatista de lograr lo que yo quiero en el corto plazo, trabajar para eso en forma individualista, no preocuparse de qué significa esa acción en torno a los demás o en torno a el sistema vivo del cual yo dependo y por lo tanto hay una pérdida de un enfoque más global de ser parte de un sistema humano y planetario en el cual vivimos y que de una u otra forma tenemos que vivir en una forma, yo diría, cooperativa, responsable, de cuidado de los sistemas que nos permiten convivir y que nos permiten sobrevivir. Entonces yo creo que ahí hay una visión que lamentablemente está incorporada en la cultura a través de esta cosa, uno, de toda esta concepción que tenemos de causa-efecto, que nosotros somos sujetos, todo lo demás es objeto de la naturaleza, el árbol, los animales, y, y obviamente en una sociedad donde la lectura económica y la productividad y la eficiencia y la competencia incluso vienen a ser objetos los otros seres humanos, que no son sujetos como nosotros, como el yo individual, sino que son objetos, son recursos humanos, los otros son recursos hídricos, los otros son recursos minerales carentes de los elementos del sistema al cual pertenecen y carentes de los vínculos que constituyen la vinculación conmigo y, con lo y las consecuencias con lo que yo puedo hacer. Entonces hay esta visión fragmentada, individualista, eh, autista Ujú. de yo y mis deseos y mi satisfacción personal. Y entonces no se entiende, no entiendo, no me muestran las consecuencias de mi visión, de mis actos, de mi consumo, de mi producción, de mis ganancias, a costa de cualquier cosa. Y eso llevado al ente jurídico más relevante,
en los tiempos modernos, que es la empresa. El ente jurídico pueden ser personas naturales, que somos nosotros, ¿no es cierto? O personas jurídicas, que son las empresas. Hoy día este ente jurídico, la empresa con su proyecto de ganancias y de crecimiento como institución, todos se inmolan por aquello. Y yo creo que posteriormente, además, como ni siquiera hayan criterios humanos de pensamiento o de aplicación de la inteligencia con la inteligencia artificial, esto se puede llegar a niveles absolutamente de una locura en el cual finalmente no sabemos para qué estamos trabajando y levantándonos día a día. Entonces yo creo que hay una desconexión, hay un proceso de desconexión del sistema al cual pertenecemos y del cual nos alimentamos, y un individualismo exacerbado, vitaminizado o nutrido por la cultura contemporánea, que es tremendamente brutal. Y creo que eso nos está llevando a problemas que van a ser bien difíciles de resolver. Ya el cambio climático es un problema que nosotros hemos generado, ha sido producido por el hombre, probado por la ciencia, evidencia científica 100%, y estamos con problemas para resolver. Ya superamos el 1,5 grados. La Convención de Cambio Climático ha fracasado hasta ahora. La cambiamos por revertir el cambio climático por el objetivo de no superar el 1,5. Ya el año pasado fracasamos en el 1,5. Ahora se Todo el año, gravitó. claro. Ya cumplimos un año entero sobre el 1,5 en relación a la era Entonces, preindustrial. Mm. entonces estamos fracasando con los objetivos políticos que nos ponemos para reestructurar la economía, reestructurar nuestros modos de producción y consumo, que finalmente son en los cuales se expresa nuestra cultura. Oye, y yo también digo, en base a una experiencia, yo viví 10 años en Croacia y me acuerdo que estaba en Dubrovnik con un arquitecto y yo que venía con otro switch, le preguntaba, bueno, y acá van a haber desarrollo inmobiliario en este sector. Entonces él me responde, no, porque nosotros tenemos que ser responsables con los croatas que estén acá en 500 años más. O sea, esa moral y esa responsabilidad intergeneracional, o sea, está en otras, no sé si culturas, pero en otras conciencias, ¿ah? Pensar no solo en mí y en mi corto plazo, sino pensar en, bueno, cómo van a vivir, dejarle un mundo razonable, sin estos cambios climáticos y tormentas, incendios, sequías a los que vienen en 500, 1000 años más. Así es. Yo creo que eso es parte de la cultura, Alex, y yendo a lo que tú señalabas inicialmente, eh, hay un problema de ignorancia, hay un problema que no se muestra, la educación no muestra la realidad. Lamentablemente no tenemos una educación ética, no tenemos una educación política, no tenemos una educación ambiental, no tenemos una educación social basada en el respeto, basada en el reconocimiento del otro, que está en todas las culturas y en las tradiciones religiosas. Esta del cristianismo es trata al otro como a ti mismo, ¿no es cierto? Y en todos los mandamientos, pero también tú vas al budismo y es exactamente lo mismo, y el islam, y todas digamos, las culturas religiosas tienen estos principios base, pero lamentablemente con el tema de la objetivación, de someter todo a un funcionalismo en relación a mis propios intereses, mi propia ganancia, mi propio bienestar vacío, porque si es a costa de todo lo demás, finalmente estamos frente a lo que a mí me parece que es uno de los mitos más magistrales, apropiables para la época de hoy, y que es el mito del rey Midas. La Ujú. obsesión, la obsesión por convertir todo en oro, en riqueza, en acumulación, o el capital y todo para mí, la riqueza, pero que la riqueza no se come, es que la riqueza no se relaciona. ¿Y qué es lo que le pasa al rey Midas? Todos conocen ese tema. Él pidió como máximo deseo convertir todo lo que yo toque en oro. Eso es el paradigma de nuestro mundo antropocéntrico hoy, transformar toda la naturaleza, el agua, los árboles y todo,
en materias primas para vender y para obtener divisa o lucro, pero el lucro puede destruir. Hoy día está siendo un factor la riqueza de un porcentaje muy pequeño de la humanidad. El 10% o el 5% de la humanidad está destruyendo con esos recursos. En vez de distribuir, en vez de generar bienestar, en vez de asegurar la protección del sistema donde vivimos y que nos soporta, entonces estamos, yo diría, encarnando el mito del rey Midas, donde primero toca a su mujer, se convierte en estatua, sus hijos, todo el mundo le arranca, ¿no es cierto? Los súbditos, los ministros, qué sé yo, es decir, queda solo y finalmente se termina muriendo de hambre por querer la riqueza, Mm. porque va a tomar un vaso de agua y se transforma en oro y todo, y la comida se transforma en oro y por lo tanto queda solo y se muere de hambre, de lo más básico del elemento de la subsistencia. Entonces, estamos viviendo en eso y no entendemos que lo más importante es la relación y entender lo que tú acabas de señalar. ¿Tengo que hacerme cargo del que va a venir en 500 años? Sí. ¿Y por qué? Esa es la base de la bioética, y no solamente con nosotros mismos, sino que con todo el sistema de la vida que nos soporta a nosotros, en lo que comemos, o sea, sin agua no hay cazuela, no hay escuela, no hay posibilidad de funcionar en una oficina. Sin comida, sin cultivar las cosas, tampoco podemos tener alimento. Entonces, hay un tema muy estructural y eso los filósofos de mediados del siglo pasado, con todo el proceso de la tensión y la Segunda Guerra Mundial, lo tienen súper claro, toda la escuela de Frankfurt, incluido Han Jonas, que es el padre de la bioética, donde dice, bueno, eh, eh, recordando Heidegger, dice, ¿quién soy yo? No soy animal racional, que es como la definición típica de la objetivación del hombre en una situación de absoluta materialidad y materialismo. Entonces, dice Heidegger, ¿quién soy yo? Soy un ser ahí, del cual soy una forma derivada. Y soy yo en un sistema vivo del cual soy la forma derivada. Tengo agua, tengo genes con tal elemento, hidrógeno, etcétera, etcétera. Eh, ¿Y qué es lo que pasa en eso? Su discípulo Han Jonas, que escribe El principio de la responsabilidad, donde dice, nosotros tenemos una conciencia y tenemos un poder de incidir sobre los sistemas y sobre la vida. Y porque tenemos ese poder de incidir, somos responsables. Sí, es el Es famoso Dasein de Heidegger, ¿ah? exactamente, y eso es el famoso sorge o la responsabilidad o el ser responsable. Entonces, y esa responsabilidad hace que no solamente somos responsables de quien estamos hoy día en el presente, sino que soy responsable de las futuras generaciones. Y de ahí sale el concepto político que después lleva adelante la ministra Brundtland en Noruega y que escribe el tema del futuro común, nuestro futuro común, que da origen a la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 92 y de toda la institucionalidad de la Convención de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad y todo lo demás. Pero ahí está el principio de sustentabilidad, que es tener ciertas formas de vida de producción y consumo que permitan la satisfacción de las generaciones presentes, pero que no amenacen las posibilidades de bienestar y de sobrevivencia de las generaciones futuras. Y ese es el principio que después se traslada a la política, pero en la política, lamentable y peor aún en la economía, que es la gestión de la política, lamentablemente no tenemos ese principio todavía y estamos todavía en la destrucción, destrucción, destrucción. Y hoy día, en el caso de Chile, por ejemplo, ya en el mes de abril, superamos la capacidad de carga sobre los De recursos que hay en recursos, de consumo de recursos. Creo que el peor país del mundo en el sentido de la OCDE, no me acuerdo, lo leí. el peor país, lamentablemente. Entonces, estamos en problemas y esa visión, ese aprendizaje, esa evidencia basada en ciencia no se, no se educa, no se Ujú. transmite, no se comunica salvo el Día de la Tierra
o ahora el próximo, este viernes, que es 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, empiezan todos estos discursos y después se meten en el cajón del aniversario y se acabó. Pero lamentablemente todos los días estamos haciendo decisiones desde lo que compramos para comer hasta cómo nos movemos, hasta las decisiones que tomamos o lo que hacemos con nuestro dinero. Oye, y por otro lado, yo que colaboro en mi programa y tengo un bloque con Acción Empresas que representan a la visión 2050 del famoso consejo, esto, World Business Council para el Desarrollo Sostenible, donde las empresas se mueven y se movilizan por todas estas transformaciones, que es algo súper positivo, y ahora se habla de capital natural, de servicio ecosistémico, todo fantástico, pero yo también siento, moviéndome en este mundo de la sostenibilidad a través de estas temáticas y de estas redes en las que participo, que hay un poquito una disonancia cognitiva, que para explicarlo es cuando uno piensa dos cosas contradictorias o piensa una cosa y hace lo contrario. Porque uno ve toda la gente que está en el mundo de la sostenibilidad súper comprometida con estos conceptos, pero tenemos, y dentro de las grandes empresas también, dentro de los apoyos, de repente quedamos con nuestros votos hacia posturas disonantes cognitivamente frente a estas lógicas de sostenibilidad en las empresas. Entonces me llama la atención ese ser humano contradictorio a nivel de las grandes empresas también. O sea, siempre le hemos dicho a las empresas, mira, todo este tema de responsabilidad social empresarial, no sigas entregando camisetas, no sigas haciendo más canchas de fútbol en las poblaciones de Calama. Eh, Limpia tu propio proceso productivo para que no contamines Calama, porque ¿qué saca con hacerles canchas de este y financiar la orilla, la plantación de no que si tú en el fondo no cambias tu proceso productivo? Entonces, ahí hay un tema donde, claro, está bien y yo creo que dentro del núcleo empresarial es bueno que tengan una acción empresas, pero Acción Empresas, mira, debiera tomar los desafíos de desarrollo, los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas, que es súper evidente, tienen plazo, tienen objetivos y plazos de cumplir, y que lo debe hacer los gobiernos y el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Obras Públicas que ve el agua. Eso tiene el primer tema, acceso, el agua es un derecho humano fundamental, acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano fundamental, y en el caso del ODS dice acceso de todas las personas en este planeta a agua potable que no enferme, posible de sea sana, y saneamiento con el objeto de que el agua contaminada, digamos, no se contamine o se descontamine en ciertos procesos. Si solamente tomáramos como humanidad ese elemento, entonces tú tendrías que los gobiernos, que se supone que teóricamente tienen la propiedad sobre el agua, que es un bien común, etcétera, las empresas que lograron concesiones o que tienen derechos de agua y todo lo demás, los que usan el agua la contaminan y que tienen, o sea, tenemos que ir y hacer la cosa para cambiar la situación. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú ignoras tu propia responsabilidad. Una empresa minera se olvida de su propia responsabilidad de proteger los glaciares, sigue haciendo detonaciones con explosivos al lado de los glaciares, generando vibraciones que obviamente van desprendiendo los glaciares, ha pasado en varias partes del mundo. Finalmente los glaciares se destruyen, se caen, o depositan material particulado, o depositan material de descarte encima de glaciares de roca, se van deslizando, se destruyen, que así la recarga la fuente de agua congelada en la cabecera de la cuenca, y por lo tanto, cuando años de sequía se derrite la nieve, ¿qué es lo que te alimenta la cuenca? No tienes agua para alimentarte la cuenca. Entonces ahí te estás disparando los pies porque estás destruyendo hoy día un recurso que necesitas para las generaciones futuras. Eso tú lo puedes ver en cada uno de los sectores productivos. Nosotros trabajamos en Chile Sustentable, uno de nuestros grandes programas, el 50% de nuestro trabajo, nuestros recursos, etcétera, es descarbonización. Chile tenía 28 carboneras, ya se han cerrado 11, pero nos quedan 17, y la verdad es que es el 24% de las emisiones de Chile. Eran dueños cuatro empresas eran las que generaban un cuarto.
de todas las emisiones de CO2 de este país. Entonces, ¿qué le va a decir la señora Juanita? Cambia la ampolleta, sí, está bien, podemos lograrlo en 200 años más, pero esas cuatro empresas, que además tienen bancos y que además tres son extranjeras y tienen en sus propios países ciertas obligaciones, esas cuatro empresas tienen la capacidad técnica, los ingenieros, etcétera, tienen la capacidad económica para hacer así la transición tecnológica. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Y eso es súper claro en la bioética, en Han Jonas y todo lo demás, toda la ética, incluso la ética económica, la ética de los médicos, la ética empresarial. Tú, en la Convención de Cambio Climático, responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Los países de la Convención Anexo 1, que son los OECD, los desarrollados, que tienen recursos y todo lo más, tienen eh, reducciones obligatorias. El resto de los países tienen más plazo, ¿te fijas? Entonces, en esa lógica, tú lo que tienes que hacer es claramente exponer ese elemento en tu propia actividad, más que seguir haciendo lo mismo, emitiendo CO2, contaminando el agua, pero ponerle recursos a acción a empresas para que haga unos programas generales que capaciten a que entreguen un fondo para una comunidad que haga. Eso no constituye. El primer cambio es reducir el daño que yo estoy haciendo. Si además puedo entregar recursos o puedo compartir los beneficios de las ganancias que yo tengo y en un porcentaje importante, uno, para el cambio tecnológico mío. Segundo, para lograr mejorar algo en el territorio donde yo estoy y no que mi llegada sea la maldición de quienes han habitado ahí históricamente, sino que yo llego a portarme bien, a compartir recursos, no a quitarle los recursos, a compartir recursos, pero además, con lo que yo estoy usando esos recursos locales, a devolver a esa comunidad ciertos recursos para que mejore su bienestar, porque yo estando con mi negocio en comunidades sanas, en comunidades con bienestar, sanas primero, con bienestar después, pero que además puedan incluso tener emprendimientos que conversen con mi emprendimiento, yo estoy generando un futuro saludable y estable y sustentable, como tú dices. Pero Ujú. esos componentes no ocurre porque tú llegas y eres un cáncer, que primero contaminas el aire o les usas todo el agua y les quitas el agua. Después no repartes tus ganancias. Entonces es el peor de los mundos. Eso no lleva a ninguna parte, lleva a conflicto. Entonces, después se dice, no, es que tengo que cumplir muchos permisos, la permisología, las comunidades son un obstáculo a la inversión. Pero ¿qué es la inversión para las comunidades? La inversión para las comunidades es que llega un impacto negativo y las comunidades se defienden de los impactos negativos. Sara, el tiempo se nos va rapidísimo. Yo quiero preguntarte un poco, ¿cómo llegaste a ser ecologista? Porque tú partiste, está bien, con estudios de antropología, tengo entendido, y después terminaste y te titulaste en Pedagogía de Artes Públicas, y tiene una carrera destacadísima, por ejemplo, una de las fundadoras para América Latina de Greenpeace, colaboraste con una serie de organizaciones desde 1997 directora, no sé si todavía de Chile Sustentable, o sea, esa es tu carrera muy orientada a este mundo y sin embargo terminaste pedagogía en artes plásticas, como nos pasa a todos, me imagino, que yo estoy en comunicación y soy ingeniero comercial, imagínate. Oye, pero cuál es esa historia de la infancia, siempre con una Es que uno preocupación? descubre Cómo más. llegaste a esto? Lo que pasa es que uno si vive la vida, uno va cambiando. No solamente te va cambiando el cuerpo, a uno le va cambiando la conciencia, a uno le va cambiando el sentido. Puedes tener una gran avenida de un sentido si tú dices ya, pucha, una buena persona se preocupa de esto, las cosas a mi alrededor deberían estar bien, en armonía, no en tensión, no en guerra. O sea, la vida va cambiando, uno cambia, cambia el cuerpo, cambia la conciencia, cambia el pensamiento. Y la verdad es que yo soy artista en origen, como tú señalas. Después saqué la pedagogía, que me decía, ¿no? Y de artista eso no se vive, etcétera. La pedagogía ya por lo menos haciendo clase. Después yo estudié en la Católica, yo me metí al Instituto de Estética, saqué el bachiller en estética, me quedé de profe en Instituto de Filosofía,
Instituto de Estética en la Facultad de Filosofía y seguí haciendo clases. Ahí yo fui una académica hasta el año antes del estallido social, o sea, hasta el año 2017-2018. Ujú. Eh, en un tiempo, casi tiempo completo, pero obviamente con la transición democrática había que generar instituciones para la democratización y ahí obviamente nosotros generamos una coalición que se llamó Red Nacional de Acción Ecológica para ver todos quienes estaban trabajando por el tema de contaminación en minería, problemas de agua, etcétera, para reconocerse de nuevo los actores en un mundo menos peligroso para las demandas sociales y ahí hubo una red que no tuvo institucionalidad legal y de ahí, bueno, me pidieron de Greenpeace si podía trabajar en todo un temas vinculados al programa nuclear de Chile, también de Argentina, que estaban vinculados también a programas militares. Y después la energía con el tema del cambio climático. Venía Río de Janeiro, 2 años después de la transición a la democracia en Chile, el 92 fue la gran cumbre. Ahí Chile está en otra. Entonces, pero ¿cómo nosotros desde la sociedad civil podíamos hacer que ayudar que el gobierno de Chile firmara las convenciones, etcétera, etcétera? Ahí me tocó ayudar a formar las oficinas de Greenpeace en Brasil, en México, en Centroamérica, etcétera, entrevistando gente, armando este tema, porque ya sabíamos. Y yo desde la universidad y en estética, trabajando en estética y naturaleza, en estética, ecología, las formas culturales, ya me había dado cuenta de que nuestras formas culturales antiguamente dependían de la naturaleza y por lo tanto se construían en base a esos materiales, al conocimiento de el agua, el conocimiento de las plantas y la agricultura, el mejoramiento de las semillas a través de miles de años, las tecnologías de riego, desde, no sé, Oriente hasta los incas, los atacames, o sea, eh, ha habido todo nuestro proceso ha habido un proceso de adaptación a cómo funciona la naturaleza, pero de repente nos separamos porque nos consideramos distintos, nos consideramos por sobre y pudiendo manejar esta materialidad sin entender que este conjunto de lo que llamamos materialidades es un sistema vivo que funciona como un sistema y que si nosotros no conocemos ese sistema vamos a ir al fracaso como hemos ido al fracaso del cambio climático porque no entendimos que quemando aquello íbamos a emitir un componente químico que genera el efecto invernadero. Entonces, para mí, yo diría que la formación en filosofía, a mí me permitió ir desde la ciencia social y desde la filosofía del pensamiento a la acción y yo me transformé desde una académica, siempre con preocupaciones ambientales, una academia, no sé, yo diría que un académico orgánico vinculado con la sociedad, me convertí en una activista y formé varias ONG y obviamente hoy día en Chile Sustentable trabajamos en políticas públicas. Y nos metimos y sacamos con el gobierno Bachelet una ley de energías renovables. Perdimos cuando fue la crisis del gas, en que Chile el 2004 hubiera apuntado a energías renovables, hoy día tendríamos mucho más problemas resueltos, se apuntó al carbón. Gran parte de las carboneras que hoy día tenemos son después de la crisis del gas. Todo mal, la mala decisión. ¿Por qué? Porque había un núcleo que tenía intereses económicos. Cuando lo bueno para el país, que no tenemos petróleo, no, pero tenemos sol, viento, hubiera sido en esa época empezar al tiro con las renovables. Hoy día recién estamos bueno, el presidente Boric el domingo anunció el tema de que vamos a descarbonizar al año 2035 en vez del año 2040. Se lo dijimos desde el principio al presidente Piñera. Chile puede descarbonizar al año 2030. Es cosa de que tome el liderazgo el gobierno, alinee las regulaciones, dé señales al mercado y el mercado se mueve rápido. Hoy día tenemos mucho más renovables del 20% obligatorio al año 2025, que fue la ley de obligatoria de cuotas de energías renovables. El mercado superó aquello. Creo que estamos en el Solamente tiene que 40, algo así, ¿o no? Ya se me olvidó. estamos al 40 y vamos a llegar al 60 o al 70 el año 2030. Si es que apoyamos las energías renovables y no ponemos solo almacenamiento, sino que
mecanismos de flexibilidad como grid forming o formadores de red o compensadores síncronos para generar estabilidad, o sea, todas aquellas tecnologías que apoyan sistemas con energías invariables, que no son estarle echando la pala de carbón o el tubo de gas al este, porque son los elementos que no podemos usar. Esa es la inteligencia de ir entendiendo que la energía, los sistemas hidrológicos funcionan como sistemas. Y ese es el conocimiento que tenemos que recuperar, porque si no, no vamos a resolver los problemas, Alex. El sistema de la biosfera, de los sistemas vivos, la naturaleza funciona como un sistema vivo. Los sistemas energéticos funcionan como sistemas. Necesitamos generación, necesitamos almacenamiento, necesitamos transmisión, necesitamos una operación del sistema, no de enchufar una planta y la otra y en términos mecánicos, no, entender cómo funciona ese sistema. Y ese conocimiento lo ha aportado desde el siglo pasado, porque el siglo XIX todavía no estaba digamos, en las aulas, hoy día en Chile tampoco está en las aulas, pero sí en el resto del mundo, está entender las políticas como sistemas. Porque si Así no es. entendemos las políticas como sistemas, no sabemos manejarlas en una forma sustentable en el largo plazo. No las podemos sostener en forma inteligencia. La inteligencia es la visión sistémica. Sara, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo solo agregar que a tu comentario que espectacular tender en la matriz eléctrica a ese 60-80%, pero todavía nos queda de la matriz energética aproximadamente un 73%, porque la matriz eléctrica es una parte de la matriz energética, ahí todavía hay mucho por hacer en combustibles verdes y por eso la importancia de los vectores del hidrógeno verde como justamente los combustibles sintéticos verdes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Pero Alex, cuidado, porque vaya a meter todo en el ámbito lineal de la energía. Y el ámbito lineal de la energía, varias cosas van a ser electrificadas. Pero ¿qué sacas tú con electrificar Cuando la producción energética es sucia. un aparato obsoleto? Mm. Se te va la energía. Entonces tú tienes que preocuparte de la energía, pero ¿qué es lo que va a alimentar? ¿Va a alimentar una casa aislada o una casa que tiene hoyo o que las ventanas no son adecuadas o qué sé yo? ¿Vas a seguir extrayendo minerales ad eternum y remover toda la faz del planeta para sacar minerales? ¿O vas a sacar los minerales, vas a reutilizar los minerales, vas a hacer vas a necesitar menos minerales y por lo tanto vas a ser mineral negativo y naturaleza positivo el futuro? O sea, estamos hablando de paradigmas sistémicos. No podemos ir tomando una línea de que solamente por la línea de la energía es la solución. La solución viene por todos los lados, porque es sistema. Absolutamente. Pero, Y tenéis que apretar cositas en cada uno de los sistemas, porque no sacamos pero nada con también, inundar el planeta, pero se te va, se te oye, pero vierte la también hay que energía. mejorar la matriz como un todo. Por ejemplo, los combustibles, los famosos SAF, los combustibles para el vuelo de los aviones. Hay que tener mejores combustibles, más allá de la electrificación. Ese era mi punto, quería. Oye, pero nos tenemos que despedir porque me van a Ya, pifiar muy bien, del programa que viene. Así que agradecerte mucho, muy bien. agradecerle a Sara Larraín. Muy entretenida la conversación y un placer haberte conocido, Sara. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias por la invitación y encantada cuando quieras, cualquier tema. Cuídate mucho, te voy a invitar a mi otro programa. Ahora nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida.